Listo, una vez que pudimos cargar la tabla, para ver todos los autores que tenemos registrados, lo que queda por hacer dentro de esta ventana es que al momento de agregar un autor, que se actualice la tabla para no andar cerrando y abriendo y cerrando la misma ventana para poder ver los valores. Lo único que hay que hacer es, copiamos el nombre del método cargar lista, o el nombre del método que ustedes usaron para poder cargar la tabla, lo vamos al botón agregar, fuera de lo que es el try y catch, pegamos el nombre del método para poder cargar la lista. ¿Por qué afuera y no adentro? Porque dependiendo de lo que pase, si puedo hacer bien el insert o no, quiero que lo mismo me cargue la tabla. Entonces por eso lo pongo afuera. Entonces ahora lo ejecuto. Agregar autor. Y ahora, ponemos que sé yo, Federico. Ponemos el DNI, cualquier número. Y cuando yo le doy en grabar, muestra el mensaje y me trae el nombre Federico. Entonces así puedo estar trayendo todos los autores apenas los grabo y no estar cerrando y volviendo a abrir el proyecto. Entonces ahora sí terminamos la parte del agregar autor. Y lo que tenemos que hacer ahora es el agregar libro. ¿Dónde está? Que en este es algo similar a lo que hicimos antes, la diferencia que esto ya va a estar cargado en la parte de la vista de autores, para poder elegir uno y pasar por parámetro al botón cuando vaya a agregar el libro. Entonces lo que tenemos que hacer es primero cargar esto, así que vamos a utilizar exactamente el mismo método, cargar lista, que está en autor. Usamos exactamente el mismo, lo copiamos y lo pegamos. Le damos OK, organizamos el código. Y listo, quiero ver el nombre de la tabla de autores. Listo, está bien. Ponemos el nombre dentro del formulario, debajo de init components, ejecutamos para ver si carga o no carga si carga o no carga la tabla. Entonces vamos al formulario para agregar el libro, y ahí está. Y ahí tenemos ya la tablita de autores cargada con los datos de la base de datos. Ahora lo que tenemos que hacer es que al momento de darle en elegir autor, pueda yo pasar los datos de la tabla a los dos txts. El más importante va a ser el documento, que ese es el que yo le voy a pasar por parámetro a la variable cuando le haga clic en agregar libro. Entonces lo que tenemos que hacer es, quiero ver el nombre del... Bien, le doy clic acá. Y lo que tenemos que hacer es... Para poner en pausa la grabación. Para. No, dale. Empieza a grabar. Listo, ahí está. Bien, entonces para poder pasar los datos de la tabla a los dos txt que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es que al momento de dar clic en el botón, me tome los valores de las celdas que yo quiero acá. Entonces, como lo primero que yo quiero es el DNI, entonces voy a cambiar este txt nombre por txt DNI, que donde está, documento, bueno, lo mismo, el nombre de la tabla, TBL, dije TBL, y por qué no, listo, autores. El nombre de la tabla, y este 0 que está acá significa el valor de la celda que va a aparecer acá en la tabla.
empieza de 0 en adelante. Y como el primer campo que traigo yo es el documento, le pongo el 0. Y para el nombre es exactamente lo mismo. Txt nombre. Colocamos el nombre de la tabla. El nombre de la tabla. Y como el nombre está en el segundo campo, en el segundo campo, en vez de ser 0, va a ser 1. Y este método no va a ir. ¿Por qué está dentro de un try catch? Porque si yo le doy clic en el botón y no tengo nada seleccionado, el programa va a explotar, diría nuestro buen amigo Schneider. Entonces, para evitar eso, lo que hago es poner todo dentro de un try catch, cosa que si yo le doy clic acá y no tengo nada seleccionado, me muestre un mensaje, debe seleccionar un elemento de la lista. Ahí está, ahí está. Entonces, guardamos esto, lo ejecutamos. ¿Va siguiendo hasta ahora? No, pero ¿qué pasó? Bueno, no importa. Bueno, entonces una vez que tenemos abierto encima se me abrió el del fondo, bueno, no importa. Una vez que tenemos abierto el formulario para agregar libros, lo que le estaba diciendo es que si yo le doy clic en elegir autor, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? A ver. Che, pausa esa grabación. Listo, ahí está. No, no mostraba ningún mensaje, no hacía nada porque estaba trabajando en el botón incorrecto, estaba trabajando en el botón agregar libro, no en el elegir autor. Entonces, una vez corregido eso, ejecutamos el código, el programa, perdón. Entonces, es agregar libro. Ya tenemos cargada la tabla. Entonces, si yo le doy en elegir autor, no me va a dejar, no se va a romper el programa porque está conteniendo el cache. Y muestra, se debe seleccionar un elemento de la lista, entonces le doy OK. Entonces ahora elijo el primero, le doy en elegir autor y pasa el documento y el nombre a los TXTs. Estos TXT tienen que estar desactivados para que el usuario no les pueda cambiar el valor. Entonces, para hacer eso, vamos a acá. Fuera del try catch ponemos txt. También se podría crear un método para esto, pero es mucho más fácil hacer. Set enable igual a false. Con esto deshabilitamos los dos txt. Nombre. Entonces ahora sí, vamos de nuevo. Y ahora cuando yo le dé clic en el botón, se van a desactivar. Y para asegurarme que no se pase ningún valor que yo no quiera, lo desactivo desde el principio. Por eso estaría interesante hacer un método. Yo no lo voy a hacer, yo lo hice así. Pero vamos a ver que... Entonces, abro el... Bueno, ahí ya van desactivados, así no puedo ingresar ningún valor extraño. Entonces se le viene a elegir autor, y ahí se cargan los dos TXTs, y ahora podemos trabajar con el botón de agregar libro. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al gestor, vamos a minimizar esto, vamos a copiar el método booleano que usamos para agregar autor, lo vamos a usar para grabar un libro. Primero que vamos a hacer, ya no va a ser agregar autores, sino agregar libros. Ya no vamos a pasar por parámetro un autor, sino vamos a pasar un libro. Ahí nos va a tirar el error porque tenemos que importar la clase libro y listo. Ahora la consulta no va a ser insert en autores, sino va a ser en libros. Para hacerlo bien vamos a ejecutarla, no sé cuál es, insert into
libros. ¿Qué necesitamos? El código, descripción, el ID del préstamo y el ID del autor. Código que es número, vamos a agregar el 001, una descripción, primer libro, código del autor, 1, el código del préstamo va a ser 2. Entonces, sí, solo puede... Ah, porque el valor de la... El valor del... es identity, ahí está. Establecer identidades, no. Listo, ahora sí ya va a dejar hacer el insert. Y no... Oh, me cago. Ah, pues no guardé el cambio. Sí, dale que sí. Y ahora déjame guardar la tabla. Sí. Ahora sí. Una vez guardado, corregido, sí me va a dejar hacer el insert y no. Uy, Dios. Ponen pausa, ponen pausa. Listo, ahí está. No, el error era porque estaba tratando de pasar primero el documento del autor y después el préstamo, y era al revés, por eso es que me estaba tirando error. Entonces, una vez ya corregida la sentencia y sabiendo que el insert funciona, volvemos a SQL Server, vamos a pasar esto, vamos a copiar, volvemos a NetBeans, no SQL Server, perdón. Ahí está. Entonces, vamos agregando los signos de pregunta por cada valor que tengo que usar en el insert. Ahí está. Y esto ya no va a ser DNI, sino va a ser L punto, y lo que necesito es el código. Después del código viene la descripción. L punto, get, ¿dónde está? Get descripción. Lo que necesito después es el ID del préstamo, que ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo. Vamos primero a acceder a al objeto dentro del libro para poder acceder a la descripción. No, al préstamo. Entonces accedemos al objeto préstamo, punto, y colocamos el ID del préstamo. Como nos falta una más, una variable más, vamos a copiar, pegar, muy importante cambiar ese 3 por el 4, y ya no va a ser el préstamo, sino el documento del autor. Es exactamente lo mismo. Primero accedemos al objeto autor dentro del libro para poder acceder a las variables, a las propiedades. Punto. Get the name. Ahí está. Una vez creado el método agregar libro, vamos al formulario. Vamos a agregar libro. Ahí está. Ahora sí. Vamos a tomar los valores de txt documento. Ese es un, perdón, es un entero DNI. Integer.parseInt, voy a convertir el valor del txt en entero. Entonces ponemos txt.el documento punto getText. Listo, ahí tenemos el primer valor. El segundo valor es el código, que va a ser un entero. Ponemos código. Exactamente lo mismo que tengo que hacer acá. Así que solo cambio el valor del txt. Código. Después lo que tenemos que poner es el de la descripción, que si ya no va a ser entero, va a ser un string. Pero lo copio para ahorrar tiempo. Entonces, string, descripción. Ya no vamos a convertir en entero, sino que lo vamos a pasar así como está. Y no es de txt código, sino es txt descripción.
Lo que tenemos que pasar es el valor del combo box, que lo vamos a tener que cargar. Cierto, vamos a tener que cargar el combo box. Bien, esto lo vamos a dejar un segundo así. Que para cargar el combo box vamos a usar el mismo método que utilizamos acá, donde está cargar combo. Cargar combo, lo vamos a pegar acá. Sí. CBO, préstamo. Ah, que para poder cargar me olvidé de primero de hacer el método para poder tener todos los préstamos. Entonces, esto es simple, es obtener, ya no hacer un arreglo de, vamos a copiar el mismo método que usamos para obtener los autores, ya no va a ser de autor, sino va a ser de préstamos, el array list, préstamo, listo, lo importamos. Entonces ya no va a ser un select, sino va a ser un select asterisco from préstamos, listo. Tener préstamos. Entonces ya no va a ser autor, ya va a ser. Y va a ser. Esto se borra. Esto ya no va a ser. Esto va a ser ID. ¿Cuál es el nombre que tienen los campos? ID préstamo y préstamo. Entonces, préstamo y voy a usar exactamente el mismo para poner ahí. String del campo préstamo. Y ahí tira error porque. Ahora sí. Y le tengo que pasar por parámetro el ID y el préstamo. Préstamo, ¿dónde está autor acá? Ah, acá. Reemplazo la autor por préstamo y listo. A ver si ya no tira ningún error. Ahora sí. Guardo el método. Voy a los libros. Entonces, en vez de ser de nacionalidad, va a ser de préstamo. Agrego el import. Cambio el método, punto. Obtener préstamos. Ahora sí. Esto ya no va a ser de nacionalidad, sino préstamo. Este producto lo cambio por una P. Y listo. Ahora sí. Pues voy a verificar que el combo box queda cargado. Se deja agregar libro. Y no carga porque me olvidé de llamar el método. Entonces ahora sí. Ahora sí lo debería cargar. Se le agregar libro. Y ahora sí, me trae los dos estados del combo box de la base de datos. Ahora sí puedo hacer el insert tranquilamente. Voy al botón agregar libro. Para tomar el valor del combo box, recuerden que primero tengo que poner el préstamo. Tengo que convertir el valor del combo box al objeto préstamo. Igual a préstamo. Y ponemos cbo préstamo.get selected item. Listo. Entonces ahora instanciamos el libro L igual a new libro. Vamos a tener que agregar el import. Vamos a verificar que podemos pasar todas las variables. Listo. Código, descripción y autor. ¿Dónde está? No es autor, es
Autor. Ponen pausa. Ahí está, ahora sí encontré el error. Era que primero tengo que setear el valor del TXT, pasarlo al autor. Entonces sería eso, igual a new autor. Mentira, ¿qué dice? Crear constructor autor en la clase autor. Listo. ¿Dónde está? No repaso. Autor, tengo que crear un constructor sin parámetros. Sin parámetros. Constructor sin parámetros. Listo, ahora sí guardo. Y el error de acá se tendría que ir rápido. Ahora sí. Entonces lo que yo hago es a punto. Hago set DNI. Set DNI. Que va a ser igual al int. DNI igual a integer punto dije, parse int, y vamos acá, liste documento punto get punto get text. Ahora sí. DNI dije. Entonces le seteamos el DNI y listo. Ahora sí. Entonces en vez de DNI le ponemos el A y nos va a dejar agregar el libro. Entonces ahora lo que llamamos es instanciamos de nuevo el gestor bd g igual a new gestor bd punto. Listo. Entonces lo que yo hago es g punto agregar libro, se va a poner entre los paréntesis para poder pasar los valores por el parámetro, lo ejecutamos. Entonces primero elegimos el autor, ponemos el código que sería el 002, ponemos segundo libro, ponemos que es de solo lectura y lo agregamos. Y si no tira ningún error, entonces para verificar que en realidad sí se insertó en la base de datos, vamos a hacer un select, no, eso no. ¿Dónde está? Bueno, lo ejecuto. Select from libros. Y ahí tenemos el segundo libro cargado. Y creo que eso sería todo hasta ahora.